Empezar a grabar. Bien, chicos, hoy día el laboratorio número 2 habla de los vectores. Eso de los gráficos está malo, son los vectores. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos de hoy? Determinar las componentes rectangulares de un vector utilizando las razones trigonométricas, realizar adiciones de vectores en forma geométrica y analítica, y calcular el módulo y dirección de un vector. ¿Ya? Esas son las tres características o los tres objetivos que necesitamos cumplir el día de hoy. ¿Ya? Se supone que ustedes ya vieron vectores en cátedra, ¿o me equivoco? Sí, profe, sí, vectores. ¿Sí vieron vectores? ¿Ya? Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es un repaso o ejercicios, entre comillas, ejercicios fáciles porque el laboratorio nunca es tan elevado de nivel, pero donde se entienda mucho mejor, se supone. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a explicarles un pedazo de la materia que está acá en el marco teórico de la guía, ¿ya? Y luego ustedes van a hacer una serie de ejercicios en base a ese ejemplo que yo les voy a dar, ¿ya? Y luego vamos a revisar cada ítem con este software que está acá. El software lo voy a manejar yo, ¿ya? Sin embargo, está el link ahí, porque si en algún momento alguien quiere jugar con el software, lo puede hacer sin ningún problema, ¿ya? Y ahí yo les voy a enseñar cómo utilizarlo justamente ahora. Entonces, comencemos. Vamos a partir por qué es una magnitud vectorial, qué es un vector. ¿Alguien sabe lo que es un vector? Sin leer, sí. ¿Qué es un vector? ¿Cuál es su característica? Que tiene dirección y sentido. Ya. En física, bueno, en matemática también, las medidas, ¿cierto?, están asociadas a una magnitud, como lo vimos la semana pasada. Sin embargo, hay magnitudes que basta con un número para ser descritas, a las cuales se le llaman magnitudes escalares, como la masa, la longitud, el tiempo, la distancia, el perímetro, el área, el volumen. Esos son como los más básicos. A medida que vayan avanzando van a darse cuenta que el calor, la energía, la potencia, el trabajo mecánico, todo eso son magnitudes que son escalares, la frecuencia, el periodo. Sin embargo, hay magnitudes físicas que para ser descritas no solamente me basta un número, que al cual le vamos a llamar módulo, sino que también tiene que tener una dirección y un sentido asociado. A esos tipos de magnitudes se le llaman magnitudes vectoriales o simplemente un vector. Por ejemplo, cuando yo voy en un auto y voy a 80 kilómetros por hora, ¿qué le estoy dando ahí? ¿Qué información les estoy entregando? El módulo. ¿El módulo de qué? ¿Qué son los 80 kilómetros por hora? La velocidad. Sí, muy bien, Vicente, la velocidad. ¿Ya? Una velocidad. Sin embargo, los 80 kilómetros por hora no es velocidad. ¿Ya? Las 80 kilómetros por hora es rapidez, porque la velocidad se define como una cantidad vectorial y la rapidez como una cantidad escalar, o sea, como un número. Por lo tanto, cuando yo digo que voy a 80 kilómetros por hora, estoy dando una rapidez. Nosotros decimos mal y le decimos velocidad, pero en realidad es rapidez. ¿Qué sería la velocidad? Si ahora yo le doy una dirección y un sentido a ese número. Por ejemplo, voy en un auto a 80 kilómetros por hora hacia el norte. Entonces lo que yo hice fue darle una dirección y un sentido a ese vector. Y ahí está la diferencia entre una velocidad y una rapidez. Magnitud vectorial, magnitud escalar. Módulo, dirección y sentido, número. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, ya. Muy bien. Sí, profe. Entonces ahora, ¿qué pasa? Los vectores se les puede dar un valor. Yo no sé si en el colegio alguna vez le escribieron, por ejemplo, velocidad flecha igual a 30 kilómetros por hora. Aquella persona que hizo eso alguna vez en su vida, le digo al tiro que eso está errado. Porque cuando yo le coloco una flechita arriba a una letra, yo le estoy diciendo que esto es un vector.
Y aquí v con flechita arriba igual a 30, estoy diciendo que esto es un número y por lo tanto un número es igual a un vector. Y acabamos de decir que no. Un vector tiene que tener módulo, dirección y sentido. Así que si alguien en el colegio hizo esto por toda la vida, ahora es el momento de eliminarlo de su vocabulario, porque eso no es así. ¿Ya? No porque sea vector yo le voy a colocar una flecha arriba. ¿Ya? Los vectores, o a los vectores, sí se les puede dar un valor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo digo el vector A, este vector A yo lo puedo escribir como un par ordenado, el cual tiene dos componentes, la componente en el eje X y la componente en el eje Y. O también se puede escribir utilizando vectores que se llaman vectores unitarios, el Y unitario y el J unitario. ¿Ya? Estos dos son vectores base que se llama, o sea, en un plano cartesiano el Y representa aquí ese vector Y y el J representa ese vector J. Entonces yo con estos dos vectores puedo empezar a combinarlos para empezar a generar diversos vectores, diversas flechas que se pueden ir dando en el camino. Nosotros en esta clase vamos a trabajar directamente con la notación de par ordenado más que con la notación de vectores unitarios. ¿Ya? Ahora, si yo les dijera, ¿cómo yo puedo graficar un vector como este? Entonces, por ejemplo, yo les digo, el vector A es el vector 3,5. Entonces, ¿cómo se grafica esto? Cuando usted quiere graficar un vector, usted lo que va a hacer es ir al plano cartesiano, ¿ya? Al plano cartesiano X, Y, y lo que va a hacer es recordar que la primera componente del vector está en el eje X y la segunda componente está en el eje Y. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar la misma nota, vamos a ubicar ese punto en el fondo, en el plano. Entonces el 3,5 era, desde el origen, 3 hacia la derecha, porque es para el positivo, y luego 5 hacia arriba, porque también es para el lado positivo. Entonces ahora yo ubico ese punto. Sin embargo, un vector no es un punto, es una flecha. Entonces, la flecha siempre la voy a dibujar desde el origen hasta el punto. Y por lo tanto, este vector es el vector A. ¿Sí? Y así yo puedo ubicar cualquier vector. Simplemente ubico el punto y luego trazo una flecha desde el origen hasta el punto. ¿Ya? Y como esto siempre parte desde el origen, a este vector se le llama vector posición. Bien. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a esta guía. Bueno, la guía se las voy a dejar acá en todo caso para que la puedan ver. ¿Ya? Y quiero que hagan este ítem. Entonces ustedes van a ir a su cuaderno de laboratorio, ¿cierto? Van a colocar experiencia número 1, van a dibujar el plano cartesiano y en un mismo plano cartesiano van a dibujar estos 6 vectores. ¿Ya? Háganlo en forma ordenada. De ahí van a saber por qué. Entonces ahora les voy a dar 5 minutos para que dibujen esos vectores y luego los vamos a revisar y vamos a ver con el simulador si coinciden o no con los vectores que ustedes dibujaron. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces voy a pausar el video un ratito. Bien. Vamos a revisar entonces esto. Este simulador, cuando ustedes pinchen el link, les va a aparecer esto. ¿Ya? Ya, te estaba viendo el grupo. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es lo siguiente. Por ejemplo, le pueden hacer un clic ahí. Van a ir acá abajo donde dice explorar en 2D. Entonces ahora esto lo pueden mover como ustedes quieran ahí. ¿Ya? En la misma guía de laboratorio. Y la guía está en internet también. ¿Ya? En la guía número 2. Entonces, lo que vamos a hacer es arrastrar este vector a acá, lo vamos a colocar en el origen y si se dan cuenta aparecen los valores. Y estas son las componentes. Entonces, el primer vector es el 1,2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apretar, hacerle clic en la punta del vector y lo vamos a hacer el 1,2. Y eso sería el 1,2.
¿Coincide con el vector que ustedes dibujaron? ¿Sí? Bien. Después viene el menos 4,7, ¿cierto? El menos 4,7 significa que tengo que desplazarlo hacia el otro lado, menos 4 y 7 hacia arriba. De ahí está. ¿Ven? Si se dan cuenta, las componentes son menos 4 y 7. ¿Ya? Y ahí tenemos el vector A. ¿Sí? O sea, el vector B. Aquí dice A, pero en realidad es B. ¿Coincide con el que dibujaron? Después tenemos el menos 2, menos 3. Menos 2, menos 3 sería menos 2 hacia el lado, menos 3 hacia abajo. Y ahí tenemos el vector C. Menos 2, menos 3. Después tenemos el 6, menos 5. El 6, menos 5 es el vector que va hacia la derecha, pero ahora hacia abajo. Ahí tenemos el 6, menos 5. Luego tenemos el E, que es el 4,0. ¿Cuál es el 4,0? ¿Dónde se ubica exactamente el 4,0? Bien, Renato, en el eje X. Y ahí tenemos el 4,0. Y por ende, ¿cuál sería el 0, menos 6? En el eje Y. En el Hacia eje Y, abajo. ¿hacia dónde? Hacia abajo. Y ahí tenemos el 0, menos 6. ¿Sí? Pregunta. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. Vamos a la experiencia número 2. Y la experiencia número 2 está asociada al módulo y dirección de un vector. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer acá. Un vector, ¿cierto? Que es una flecha, tiene esto, un tamaño. A ese tamaño nosotros le llamamos módulo. Y su simbología es así. Entonces, cada vez que yo quiera calcular el módulo, al vector lo voy a amarrar o lo voy a encerrar entre dos barras. Y el ángulo de inclinación de este vector con respecto al eje X, a este se le llama dirección. ¿Sí? Esa es la dirección. Ahora, algo que tenemos que considerar que los ángulos, ¿cierto? Siempre se miden desde el eje X positivo hacia el vector. Por lo tanto, por ejemplo, acá tenemos un ángulo, o si el vector apuntara hacia arriba, aquí tenemos este ángulo que sería recto. Si el vector apuntara para allá, tendríamos ese ángulo y así sucesivamente. Sin embargo, también podría pasar lo siguiente. Yo, por ejemplo, tengo el vector acá. Entonces yo podría medir todo este ángulo, pero a veces conviene medir el ángulo que está acá abajo. Pero ese ángulo lo voy a medir desde el eje X hacia abajo. A este ángulo le vamos a llamar menos θ, o sea, un ángulo negativo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un ángulo positivo y un ángulo negativo? Que el ángulo positivo es desde el eje X positivo hacia arriba, y si es negativo es desde el eje X hacia abajo. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo puedo calcular el módulo de A? Entonces, recién dijimos que A, ¿cierto? Tiene componentes AX, AI. Entonces, el módulo de A se define como la raíz cuadrada de AX cuadrado más AI cuadrado. O sea, es la suma de los cuadrados de las componentes del vector y lo elevo al cuadrado. ¿En qué tengo que tener cuidado? Que esto está al cuadrado. Por lo tanto, si uno de ellos es negativo, cuando lo eleve al cuadrado va a quedar positivo siempre. ¿Ya? Y en la dirección o el ángulo va a ser directamente el arco tangente, que se escribe como tan a la menos 1 de AI partido en AX. O sea, la componente en Y dividido en la componente en X. Veamos un ejemplo. Anteriormente yo definí el vector A como el 3,5. Entonces, ¿cómo yo podría calcular el módulo de A? Entonces, el módulo de A va a ser la raíz de el 3 al cuadrado más el 5 al cuadrado. Entonces, yo sé que 3 al cuadrado es 9, 5 al cuadrado es 25,
9 más 25 son 34. Entonces ahora voy a mi calculadora y coloco raíz de 34. Y eso me da aproximadamente 5,83. Si lo redondeo a la centésima. ¿Cómo calculo el ángulo? El ángulo es tan a la menos 1 de la componente en y, que en este caso es 5, partido de la componente en x, que en este caso es 3. La pregunta es, ¿cómo yo puedo determinar arcos tangentes? Para ello, tenemos que usar la calculadora de la siguiente forma. La calculadora acá arriba tiene una tecla que se llama Shift, está acá. Entonces usted va a apretar Shift y va a buscar la tecla que dice tan. Y cuando usted la aprieta, fíjense que ahí va a aparecer tan a la menos 1. Entonces, ¿usted qué va a hacer ahora? Va a abrir paréntesis, va a colocar en lo que dice ahí, 5 dividido en 3 y cierra paréntesis. Así. Aprieta igual y le arroja el resultado. Que en este caso son 59,04 aproximadamente, y como es un ángulo, está en grados. Quiero que lo hagan porque no todas las calculadoras están configuradas. Por lo tanto, para poder al tiro revisar cómo mejorar esa calculadora. ¿No? Así que háganlo al tiro para que me digan si es que hay algún problema. Si no, les van a arrojar todos los resultados malos. Ya, bien. Súper. ¿A alguien de los presentes no les dio? Ya, Emanuel no les dio. Ya, Emanuel. Mira, pon atención. Quiero que apretes la tecla tan solita, sin el shift, tan, y coloques tan 45 igual. Y dime qué te da la calculadora. Ya, perfecto. El tangente de 45 grados debería haber dado 1 y no 1,6. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Arribita de tu calculadora debería aparecer una tecla que dice mod D. Quiero que la apretes y me diga qué te sale. Ah, me está leseando. ¿Qué dice ahí? Ya, Emanuel, vuelve a apretar mode. Lo acabo de decir, pues, ¿cómo van a tener tan poca memoria a corto plazo? Sí, pues. O sea, yo tengo memoria a corto plazo, pero vos la embarraste, pues. Te pasas, güey. Emanuel, ¿volviste a apretar mode? ¿Qué te parece ahora? Lo mismo, com stat tablet. Chuta. Ay. Y con el celular. O sea, yo lo hice con el celular y me dio lo mismo. Te dio lo mismo que a mí. Sí, lo hice con el celular. Ah, bacán. Me Si dio. tú pudiste hacer con el celular. Lo intento con el celular del compañero. Profe, entonces aprieto el 3, o sea, tablet. No, no, porque ¿Cuál?
Lo que pasa es que cuando yo aprieto, en mi calculadora, cuando yo aprieto mode, me aparece comp, sd y reg. Y si vuelvo a apretar mode, me aparece deg, rad, gra. Ya, a ver, Emanuel, aprieta shift, mode. Y dime qué te sale. Es que las calculadoras funcionan todas distintas. Ahora me salen más números. Busca una donde diga deg. Ah, ya lo vi, apreté ese. Ya, aprieta la tecla asociada al deg. Listo. Ya, y ahora haz el ángulo y ve si te da lo mismo. ¿Ya? Ahora sí. Ah, perfecto. Listo. Bien. ¿Qué pasaría? Porque puede pasar, les puede dar en algunos casos lo siguiente. Porque las calculadoras dependen del... Cuando tú apretas la tecla, el DEG en la calculadora, que de hecho en la calculadora aparece como una D chiquitita, la calculadora le dice al tan, o a la tangente, o al seno, al coseno, que lo que tú le vas a escribir al lado es un ángulo. ¿Cachai, no? Pero cuando no está en esa opción, y por ejemplo está en rad, lo que le dice tu calculadora es que es un ángulo pero medido en radianes, en otra unidad, y por ende te da otro resultado. ¿Cachai, no? Por eso es que tiene que estar en DEG. Son las funcionalidades que tiene la calculadora, que se supone que en media se los enseñaron, pues. ¿Cómo van a llegar a la U sin saber usar una calculadora así? Y si no se la enseñaron, ¡pah! Cachetazo a los profes. O te lo enseñaron y vos no te acordás. Que esa es la clásica. Bueno, chiquillos, podría pasar lo siguiente. Ustedes hacen el arco, colocan arco tan, o sea, colocan tan a la -1 de la cuestión y apretan igual y les podría dar en algún momento de su vida mat error. En mat error, ¿qué significa? En matemática, el mat error es una simbología de infinito o de que no existe lo que tú estás calculando. ¿Ya? Cuando eso pasa, ¿ya? No es que no exista un ángulo, lo que pasa es que el ángulo existe. ¿Ya? Cuando eso pasa, el ángulo puede ser 90 grados o puede ser 270 grados o menos 90, cualquiera de los dos válidos. ¿Cómo saber cuál es cuál? Porque si es 90 grados, el vector tú lo vas a dibujar y debería apuntar hacia arriba. Si el vector apunta hacia arriba, en este caso, tú dices que el ángulo es de 90. Y si el vector apunta hacia abajo, tú dices que es el de 270 o menos 90. ¿Por qué? La tangente a la -1 viene de la tangente del ángulo. ¿Ya? Y justamente la tangente de 90 grados no existe. O la tangente de 270 o la tangente de menos 90 no existe. Entonces la calculadora no te va a dar 90 porque lo que está dentro del arco tangente no va a existir de por sí. La calculadora no va a reconocer eso. Por eso te va a dejar mat error. Y tú vas a tener que representarlo como un ángulo directamente. ¿Ya? Entonces, cada vez que ustedes hagan este mismo procedimiento y les aparezca mat error, usted lo que va a hacer es graficar el ángulo, el vector. Generalmente es porque o apunta hacia arriba o apunta hacia abajo, no hay otra opción. Si apunta hacia arriba es porque el ángulo vale 90, y si apunta hacia abajo es porque el ángulo vale 270 o menos 90. Porque según lo que dijimos recién, por ejemplo, si apunta hacia abajo, claro, de aquí hasta acá hay 270 grados. Pero de aquí hasta acá hay menos 90 grados. Representan lo mismo. Entonces, sea cualquiera de los dos, es opción de respuesta. A mí me da lo mismo con cuál respuesta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al experimento número 2, ¿ya? Donde van a calcular el módulo de dirección de estos tres vectores. ¿Ya? Y luego los vamos a revisar. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es hacer esto. ¿Para qué? Para que puedan hacerlos teniendo el ejemplo acá al lado. ¿Se ven lo que está acá al lado? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se distingue? Bien, perfecto.
Entonces les voy a dar 7 minutos esta vez, un poquito más. Entonces recuerden que tienen que calcular el módulo y la dirección, así como está acá abajo. Para el A, después para el B y después para el C. Los hacen y en 7 minutos los revisamos con el simulador, comprobar, digamos, los resultados que obtuvieron con el simulador. Entonces, el vector 1 es el 5,10. Entonces, lo que voy a hacer acá es dibujar el 5,10. Ahí está el 5,10. Entonces, nos podemos dar cuenta que el módulo es 11,2. Si el número que tienen lo aproximan a la décima, les debería dar eso. Y el ángulo 63,4 grados. ¿Está bien eso? Sí, profe. ¿Sí? ¿Les dio bien entonces? Súper. Veamos ahora el otro. 0,-3. 0,-3. 0,-3. Entonces el módulo da 3 y el ángulo da -90 o 270. Cualquiera de los dos vale. ¿Les dio eso? Sí. ¿Sí? Yo puse 270, profe. Sí, ningún problema. Cualquiera de los dos válido. Y luego tenemos el -8,-2. Entonces, -8,-2. Ahí está el módulo es 8,2 y aquí el ángulo dice -166, o sea, midieron de aquí hacia allá. Pero a ustedes les tiene que dar algo así como 14, ¿o no? Exacto, Porque 14,04. el ángulo que les dio a ustedes es este chiquitito. El ángulo que les dio es el ángulo entre el eje X negativo y el vector. ¿Ya? Y en realidad cualquiera de los dos sería correcto. Entonces, si les dio 14, lo dejan como 14. No hay ningún problema con eso. ¿Verdad, Vicente? Entonces revisa si pusiste arco tangente de -2 dividido en -8. O pusiste -8 dividido en -2. Grados. Muy bien. El apellido. Espérate. No hay ningún tan. Tan a la -1, sí. Pero ya lo dije, pues Sebastián. ¿No estabas poniendo atención? Ya, pues esto no es el colegio. Esto es la U. Aquí hay que estar atento todo el rato. Dio 270 o -90. Ah, sí, ya. Ya, Vicente. ¿Te diste cuenta entonces? Te parece que te equivocaste. Ya, súper. Y ahí están los tres. ¿Le salió bien o no? ¿Sí? Bien. Pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben trigonometría? ¿Les enseñaron trigonometría en el colegio? A mí no. Ya. También me gustaría que fueran honestos. ¿Ah? Si se lo enseñaron y no se acuerdan, también digan, no me acuerdo. No me acuerdo. Ah, ya. Sí, porque hay uno particular acá que no me puede decir que no lo enseñaron, pues, porque el que les habla se lo enseñó, pues. Seno coseno. Pero súper poco. Ya, no, si no hay problema. La idea, por eso es la pregunta, para ver si lo repaso o lo enseño de manera súper sencilla, si en realidad es lo básico. Bueno, resulta que en física, muchas veces, un ejercicio de física real, ya no conozco yo sus componentes. ¿Ya? Muchas veces yo no conozco esto de un vector. Muchas veces lo que yo conozco de un vector es el módulo y su dirección. O sea, por ejemplo, tengo un vector cualquiera y yo les digo que el tamaño de ese vector es de 35 y el ángulo es de 28 grados. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo logro conocer al vector conociendo el módulo y el ángulo? Entonces para ello existe una herramienta matemática que se llama descomposición vectorial. ¿Qué es una descomposición vectorial? Cuando yo tengo un vector que es horizontal, estamos listos, es horizontal. Cuando tengo un vector que es vertical, estamos listos, es vertical.
El problema se da cuando yo tengo un vector que es diagonal. Cuando yo tengo un vector que es diagonal, ¿ya? Yo de este vector conozco su módulo y conozco su ángulo. Entonces, ¿qué pasa? Que mi pregunta es, ¿cuáles son las componentes de este vector? No tengo idea. Sin embargo, todo vector que es diagonal tiene dos componentes. Está dividido, está compuesto en dos partes. En su parte horizontal y en su parte vertical. A esta parte horizontal le vamos a llamar AX y a esta parte vertical le vamos a llamar AI. Entonces, ¿cuál es el tema acá? El tema es que el vector, yo le puedo encontrar sus componentes utilizando la descomposición vectorial. Si se fijan bien, este vector que está acá, por tamaño yo lo puedo dibujar acá. Entonces, si se dan cuenta, se forma un triángulo rectángulo, donde los catetos, recordemos que son los lados que forman el ángulo recto, y el lado que no tiene nada que ver con el ángulo recto es la hipotenusa. Si ustedes se dan cuenta, la hipotenusa mide lo que mide el vector. Este cateto es el AX y este cateto es el AI. Y acá tenemos el ángulo. Entonces, por definición, el coseno de un ángulo, porque esto es una definición, es el cateto adyacente, adyacente partido por la hipotenusa. ¿Qué es cateto adyacente? Primero identifico los catetos, esos son los catetos. Adyacente significa cuál es el que está pegado al ángulo. Entonces, ¿cuál de estos dos catetos está pegado a este ángulo? ¿El AI o el AX? El X. El AX. Entonces acá colocamos AX. Partido por la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa acá? El El módulo, ¿verdad? módulo de A. Entonces, si yo el módulo de A lo paso para allá multiplicando, ya que está dividiendo, voy a despejar a X. Entonces a X me va a dar el módulo de A por el coseno del ángulo. Y ahí encontré la componente del vector en su forma horizontal. Gracias a la trigonometría también puedo calcular el seno de un ángulo. El seno de un ángulo es, por definición, el cateto adyacente partido por la hipotenusa. ¿Ya? Entonces, el seno del ángulo que tenemos acá es el cateto adyacente. Si este es el opuesto, o sea, si este es el adyacente, uy, ¿qué estoy escribiendo? Olviden lo que les dije. El seno es el cateto opuesto. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, si el AX es el cateto adyacente, ¿quién es el cateto opuesto a teta? Ahí. Opuesto el que está para el otro lado. Entonces, el ahí sí, ahí. Y abajo la hipotenusa, que también es el módulo de A. Entonces, yo podría despejar el ahí, ¿cierto? Pasando el módulo multiplicando. Entonces, para calcular el ahí, yo simplemente multiplico el vector A por el seno del ángulo. Y ahí tengo la componente n. Entonces yo con trigonometría logré conocer de un vector que es diagonal su componente en X y su componente en Y. Lo cual es sumamente importante. Cuando ustedes pasen a estática, ustedes se van a dar cuenta que en estática van a utilizar esto, porque cuando tengan un plano inclinado, los cuerpos tienen un peso hacia abajo, y el peso usualmente siempre va a ser diagonal con respecto a todas las demás fuerzas. Entonces para ello necesito descomponerla, y por eso viene la descomposición vectorial que tenemos acá. Ahora, veamos un ejemplo. Vamos a suponer que un vector A, yo le conozco su módulo. Su módulo vale 20. Y le conozco su ángulo, vale 34 grados. Entonces yo les pregunto, ¿cuánto vale la componente en el eje X? Entonces la fórmula dice que tengo que multiplicar el módulo por el coseno del ángulo. Entonces en este caso el módulo vale 20 y por el coseno del ángulo que son 34 grados. Cuidado, muchos olvidan y no colocan coseno. No, pues 20 por coseno de 34. Entonces, te va a su calculadora y coloca textual. 20 por cos 34 igual. Y eso da, a mi calculadora, 16,58. Luego la componente en y, que es 20 por el seno de 34 grados.
En la calculadora, entonces voy a colocar 20 por, y si ustedes se dan cuenta, no hay una tecla sen, pero hay una tecla sin, porque para la calculadora sin es el seno de 34, y eso da aproximadamente 11,18. ¿Qué pasó? ¿Ya? Ahora, el vector A, ¿ya? Por ende tiene dos componentes. La componente en X, que es 16,58. Este punto y coma era como cuando yo decía 5,3. Solamente que como ahora este es un decimal, para no confundirnos, aquí le ponemos punto y coma. ¿Ya? Y la otra componente es el 11,18. O sea, este vector tiene de aquí hasta acá 16,58 y de aquí hasta acá 11,18. Y ahí tengo las componentes del vector. ¿Qué es lo que más quiero que entiendan? Que el lado que está pegado al ángulo es el que utiliza el coseno, porque este es el que está asociado al adyacente. ¿Ya? Eso nunca se olviden de esa frase. El lado que está pegado al ángulo es el que ocupa el coseno. En este caso vamos a usar todos la misma estructura, así que no va a haber problema. Pero cuando ya veamos física y estemos en estática, por ejemplo, ahí sí se va a notar la diferencia. ¿Ya? Yo tengo recuerdos de Vietnam. ¿Por qué, Fabián? Sinceramente no me gustaba mucho esta materia, profe. ¿No te gustaba? No, porque esta cuestión del seno del coseno, hacer el gráfico, esto lo del X y el Y, a ver qué componente había que ocupar, me confundía harto. Es Y más terrible. con lo que dijo de estática, con lo del peso. Oh, y esa cuestión me hizo sufrir. Así es la vida. Supongo que igual Igual aprobé. yo tenía ahí el medio profesor, pues si cualquiera. Eh, Ya. Lo hice. Entonces vamos a ver. El primero tiene módulo 5 y ángulo 53,3. ¿Ya? Lo que yo puedo hacer acá, si se fijan bien, colocar ahí el concepto de ángulo y por lo tanto me mide el ángulo. Entonces tengo que buscar el 53, ¿cuánto era? 53,1. 53,1 y módulo 5. Entonces, si se dan cuenta, una de las componentes es 3 y la otra es 4, aproximadamente. ¿Ya? ¿Les dio eso? Aproximadamente. Sí, profe. ¿Ep? Sí. ¿Ep? Bueno, muy bien. Bien, revisemos ahora el segundo. 7,6 y el ángulo menos 66,8. 7,6, 66,8. Menos 66,8. Menos 66,8. Ahí está. Y el módulo era 7,6. Entonces las componentes eran 3 y menos 7, aproximadamente. ¿Está bien? yes. Sí, profe. Yes, 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 yes. Claro que yes. Ya, y el último es 3,7 y 180. Aquí creo que no lo voy a poder hacer. ¿Ya? Pero, pensándolo así, lo que le debería haber dado es 3,7 en el módulo. O sea, perdón, las componentes menos 3,7 y 0. Esas son las componentes que le debería haber dado. Todo bien. ¿Sí? ¿Está bien? Listo. Y bien, bien. ¿Qué maestros? Un 7. Ya te alzaste. Bueno, el Fabián sabe que yo hago todo fácil y después la prueba me lo rajo. ¿O no? Así no, A así, veces nomás. así no es la No cosa. siempre, profe. No es ahora sí, pues, porque en la web es más difícil. Igual voy a probar. Igual voy a probar, profe. No se preocupe. Vamos a lo último. Lo último de lo último de lo finish. ¿Ya? Yo con los vectores, además, puedo operar. ¿Cierto? Significa que puedo sumar vectores, puedo restar vectores. Pero como yo a un vector le puedo dar un valor, como además lo puedo dibujar, entonces existen dos formas de hacer operaciones con él. De la forma analítica y de la forma geométrica. ¿Ya? Entonces, revisemos primero la forma analítica.
Vamos a suponer que tenemos los vectores 3,5, que es el que teníamos antes, y el vector b, que le vamos a llamar, no sé, pues, menos 1,4, por dar un ejemplo. Entonces yo les digo, ya chiquillos, quiero que me determinen quién es 2a. Matemáticamente 2a significa que yo estoy multiplicando 2 veces el vector a, que es el vector 3,5. Entonces, algebraicamente, esto es como lo hacían en álgebra. 2 por 3, 2 por 5. Entonces, cuando tengan un número delante de un vector, simplemente se utiliza la propiedad distributiva. Entonces tenemos el 6,10. Aplicando introducción a la álgebra, muy bien ahí. 6,10. Ya así es como yo puedo multiplicar un número, y el que sea. Si tengo un 3, 3 por A, entonces 3 por primero, 3 por el segundo. Si fuera negativo, lo mismo. La métrica es la misma. ¿Cómo se suman vectores? Por ejemplo, ¿quién es A más B? O sea, ¿quién es el 3,5 más el menos 1,4? Entonces usted lo que va a hacer es el primero con el primero. Los va a sumar. Y después el segundo con el segundo. O sea, los X con los X, los Y con los Y. Por lo tanto, aquí me va a quedar 2,9. Y así se suman vectores. ¿Qué pasaría si les pido la resta? A menos B. O sea, el 3,5 menos el menos 1,4. Entonces acá sería el 3 menos el menos 1 y sería el 5 menos el 4. O sea, aquí me quedaría menos con menos más, por lo tanto me quedaría 4,1. ¿Qué pasa si yo les dijera, por ejemplo, ahora 2a más 3b? ¿Qué tendría que hacer acá? 2 por a, que es el 3,5, más el b, más 3b, que es el menos 1,4. Entonces primero multiplico, 2 por 3, 6, 2 por 5, 10, más 3 por menos 1, menos 3, 3 por 4, 12. Entonces ahora junto el primero con el primero, el segundo con el segundo. Quedando así 3,22. Y así como se suman, restan, multiplican entre un escalar y un vector, operaciones con vectores. ¿Se entendió? Profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasaría geométricamente hablando? Por ejemplo, yo le digo, este es el vector A. Entonces, la pregunta es, ¿quién es menos A? Fabián. Tiene el mismo módulo, pero diferente dirección. Muy bien. Es el mismo vector, pero cambia el sentido. ¿Ya? La Sentido. dirección sigue siendo la misma porque sigue siendo la misma inclinación, pero cambia el sentido. ¿Ya? No cambia la dirección. Ah, sí. Algo así. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo les dijera 2A? Significa que el A lo voy a dibujar 2 veces. Eso es 2A. Y si les dijera menos 2A, ¿qué harían? ¿Quién sería menos 2A? 2 veces para abajo, ¿no? 2 veces, pero bajo. Muy bien. Excelente. ¿Ya? ¿Qué pasaría ahora si, por ejemplo, yo les digo, mira, este es el vector A y este es el vector B? ¿Cómo yo puedo dibujar A más B? Geométricamente. Para ello se utiliza el método del paralelogramo. ¿Cómo funciona el método del paralelogramo? Usted primero dibuja el vector A y donde termina A, usted va a dibujar B. Entonces, en este caso, el B va para allá. ¿Ya? Entonces, ¿quién es la suma? El vector suma es simplemente el vector que va desde donde empieza hasta donde termina. Ya esto yo le llamo A más B, que sería en este caso una especie de resultante o un nuevo vector que nace de la suma. ¿Ya? ¿Qué pasaría si les dijera, por ejemplo, A menos B? Entonces usted va a dibujar el A y donde termina ¿a quién va a dibujar ahora? ¿A quién va a dibujar Al ahora? B, A menos al B. B, Entonces, si B apunta hacia allá, menos B apunta hacia el otro lado. Entonces, este es menos B. Por lo tanto,
el vector sería ese que está ahí. Eso sería A menos B. ¿Sí? Si es menos A más B, menos A más B, ¿así? Ah, ya, pues entonces menos A es el vector para abajo y donde termina menos A, dibujo B. Entonces ahora el vector resultante es desde donde empieza hasta donde termina. Y eso sería menos A más B. ¿Ya sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya, very good. Entonces ahora vamos a ir a la experiencia número 4. ¿Cómo funciona esto? Dice, suma los siguientes vectores en su forma analítica y geométrica. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a primero, les recomiendo que en un plano cartesiano chiquitito dibujen estos dos vectores. ¿Ya? Entonces, en la 1 les dicen, calcule 2A, o sea, 2 veces A. Entonces, lo va a hacer primero de forma analítica, o sea, va a multiplicar el 2 por cada uno. Y después de forma geométrica. Entonces, el largo de A lo va a duplicar 2 veces. Y ahí va a tener quién es 2. Después las dos van a hacer lo mismo. Van a calcular A más B en forma analítica y después, como ya tienen dibujados los vectores, hacen el A más B en forma geométrica. Y así con cada uno de los ejercicios. Ojo que ese no es un menos. Acá es 2A, A más B, A menos B, 2A más B. Ese es un guión del número, por si acaso. Ya que en otros grupos se equivocaron en eso. ¿Ya? Por si acaso. Ya tienen 10 minutos para hacerlo y luego lo corroboramos con el software y con eso estaríamos listos. ¿Ya? 10 minutos desde ahora, ya.
¿Terminaron? ¿O Estoy todavía? en el último. Ya. ¿El resto? Sí. Sí. ¿Alguien no ha terminado para dar un poco más de tiempo aparte del Fabián? Ya. 2 minutos más. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Ahora sí. Sí, profe. Listo. Entonces, vamos al Applet. Para hacer esta parte, vamos a utilizar aquí donde dice ecuaciones. ¿Ya? Entonces, si se fijan bien, va a aparecer esto y aquí aparece vector base. Entonces, vamos a apretar ahí y vamos a ingresar los dos vectores base. El primer vector era el 5,4. Entonces, acá vamos a colocar 5,4. Y el segundo es el menos 1,1. Entonces, acá vamos a colocar menos 1,1. Y ahí está. Entonces, el primero era 2A. Entonces, fíjense que acá arriba dice número A más un número B. En este caso no hay B, por eso le vamos a colocar 0. Y el A son 2A. Ahí está. Entonces, se fijan bien, el 2A tiene como coordenadas 10,8, ¿cierto? Y el dibujo es el doble del A. ¿Está bien? ¿Les dio? Profe, ¡Ay, coronavirus! salud, profe. Gracias. El segundo decía A más B. Entonces, aquí vamos a colocar una A y vamos a colocar una B, y aquí ya está definido B. Entonces, geométricamente, A más B es el 4,5. O sea, analíticamente. Geométricamente pasa esto. Ahí tenemos A, dibujamos el B donde termina A, y fíjense que el vector resultante, que en este caso es C, ¡pum!, calza perfecto. Así que efectivamente, ahí tenemos la forma analítica y la forma geométrica. ¿Está bien? ¿Les dio eso? Ah, sí les dio, ya. Muchas gracias. Después viene A menos B. Entonces tenemos una A, pero tenemos menos una B. Ahí. Entonces fíjense que el resultante ahora es el 6,3 y el vector, digamos, sumas sería así. Donde terminó A, ahora dibujábamos menos B y ahí tenemos la resultante. ¿Sí? ¿Les dio eso? Sí, profesor. Sí, profe.
Sí, profe. Después tenemos el 2A Sí, más, profe. entonces el 2A más B sería 2A y una B. Y ahí está. Entonces el 2 más B da 9,9 y el vector geométricamente sumado sería así. De ahí tenemos 2A más B. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Listo. Vamos a dejar de grabar.